un privilegio estar aquí en estos medios de comunicación, como lo es Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Saludamos a toda la audiencia que en esta hora está en sintonía. Amén. Y les damos la bienvenida a este programa que le llamamos el estudio de la lección de la escuela sabática. Amén. Hoy es domingo 21 de junio y voy a desarrollar el estudio con mi querido hermano Gaudencio Manrique, a quien le doy la bienvenida. Bueno, buenos días, pastor. Gracias porque estamos aquí con usted de nuevo en esta mañana y con nuestros hermanos. Amén. En sus hogares. Igualmente a mi hermana Margarita Castillo. Bienvenida. Gracias, pastor, un privilegio y gracias por la invitación. Amén. No podemos seguir sin antes orar, así que hermana Margarita, ¿quiere orar? Nuestro buen Dios y Padre, en esta hora queremos agradecer el privilegio de la vida. Gracias Amén. Por su amor y su misericordia. Amén. Querido Señor, perdone nuestros pecados, nuestros errores y, Señor, escóndanos detrás de su cruz. Amén. Padre, vamos a estudiar la lección de este día. Le pedimos de su bendición, de su dirección, que su Espíritu Amén. Santo sea el que dirija nuestras palabras, Señor, nuestros Amén. Pensamientos, y que todo sea para honra y gloria suya. Amén. En el dulce nombre de Jesús pedimos estos favores. Amén. 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 Hemos llegado al final del trimestre y vamos a estudiar la última lección de este folleto que le llamamos la guía de escuela sabática. Aquí nosotros hemos estado durante 3 meses sacando, extrayendo lecciones para nuestra vida espiritual de lo que le sucedió al pueblo de Israel. Y esta semana nos vamos a concentrar en ese líder que guiaba al pueblo, a Moisés. Nos vamos a concentrar en ese momento cuando él muere. Bajo el título La muerte de Moisés, nosotros vamos a mirar todavía algunos detalles de este gran líder. Antes de proceder, quisiera animarles para que los que deseen el PDF de la nueva lección lo pidan. Pueden solicitarlo a mi número de WhatsApp, +1 214 881 4029. Le voy a pedir a nuestra productora que se los ponga por ahí. +1 214 881 4029. Ahí solicítenme el PDF de la nueva lección que trae por título Lecciones de la vida de Jacob. Estaremos extrayendo tremendas lecciones de ese patriarca. No se les olvide que ese patriarca tuvo su angustia y nosotros también tendremos nuestra angustia. Así que vamos, sin duda, en esa lección a ser bendecidos, hermanos. Lecciones sobre la vida de Jacob es el tópico que tendremos para el próximo trimestre y se los quiero compartir en PDF a los hermanos que nos siguen de otros países para que ustedes lo puedan imprimir y así de esa manera seguir los estudios. Número, repito, +1 214 881 4029 para que me lo puedan solicitar. Hermano Gaudencio, según el versículo de memoria de la lección de esta semana, ¿qué testimonio encontramos en este versículo acerca de Moisés? Bueno, muy interesante, pastor. Dice el versículo ahí de Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de los que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, pastor, dice, fue fiel en toda la casa de Dios. O sea, la fidelidad de Moisés hacia lo que Dios mandaba es algo que hizo grande a este siervo de Dios. Qué bonito, hermanos, es que se pueda decir lo mismo de nosotros. Amén. Que cuando también nos toque morir, pues se pueda decir estas palabras de nosotros, de que fuimos fieles en toda la casa de Dios. Amén. Como siervos, y que para testimonio eso pueda ayudar a muchos. Yo creo, hermanos, que si se dice eso de Moisés, eso significa que es posible ser fieles en toda la casa de Dios. Amén. Como el don profético, hermana Margarita, también nos dice acerca de este siervo. Sí, en Fundamentos
de la educación cristiana en la página 343 nos dice: como pastor de ovejas, a Moisés se le enseñó a cuidar a los afligidos, a atender a los enfermos, a buscar pacientemente a los desamparados, a soportar a los rebeldes, a suplir con amorosa solicitud las necesidades de los jóvenes corderos y las necesidades de los ancianos y débiles. ¿Qué le parece? Wow, un gran ejemplo, un gran hombre, realmente humilde. Y me llama la atención Moisés porque en verdad dice el versículo que fue fiel en toda la casa de Dios, y el versículo me llama la atención porque dice para testimonio. Entonces aquí una parte que me gustó mucho es que la vida fiel y el servicio de Moisés sirvieron como testimonio de la fidelidad de Cristo cuando tuvo que venir a la tierra para servir. Sirvió como lo había hecho Moisés. Dice que todo el sistema ceremonial instituido por Moisés bajo la dirección de Dios fue para el testimonio de lo que se iba a decir del ministerio de Cristo como apóstol y sacerdote nuestro. Qué gran enseñanza, ¿verdad? Amén, El libro de Hebreos, ¿verdad?, que nos hace referencia a los servicios del santuario y ¿verdad?, hace referencia ahí, pero Moisés fue comparado con Jesús, ¿verdad?, por esa fidelidad que tuvo al Exacto. trabajar para Dios. Interesante que las escrituras se refieran así de Moisés como alguien que fue fiel en toda la casa de Dios, y no destacar aquel error que cometió, ¿verdad?, cuando golpeó la peña y allí se molestó. Digo esto por el hecho de que esto nos dice que cuando nos hemos arrepentido, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios y nos hemos puesto a cuentas con Él, pues se cumple de que el pasado Dios ni lo toma en cuenta, porque las escrituras ya no destacan en el libro de Hebreos el error negativo de Moisés, sino que destacan que fue fiel en toda la casa de Dios, porque lo otro Dios lo había perdonado, Dios lo había pasado por alto, y en ese sentido se destaca el testimonio de un hombre fiel. Pero vamos a entrar más en materia en este día, porque nosotros vemos de Moisés que se dice que era un hombre que pues enseñó, dice, a cuidar a los afligidos y atender a los enfermos. ¿Sería entonces un obrero médico misionero, Moisés? Oh, claro que sí, pastor. Es muy interesante, ¿verdad? Muy hermoso cómo él se le enseñó, dice, a cuidar todo eso. Pues claro, y dice que nos destaca, pastor, mire cuántas cosas me llama la atención. Médico misionero, claro, ahí cabe enfermero, ¿verdad? Pero también, hermanos, pastor, dice que se le enseñó también a cuidar, dice, pacientemente al desamparado. Y quizás muchas cosas de estas, pastores, podríamos decir nosotros hoy como ejemplo, podemos hacerlas. Pero donde me llama la atención, donde dice que también se le enseñó a soportar a los rebeldes. Exacto. ¿Verdad? Y soportar a un rebelde, pues, pastor, yo creo que no es cosa fácil, a menos que uno pueda tener, como mencionaba la hermana Margarita, pues esa humildad, esa paciencia que tuvo Jesús, y pues por ende Moisés la practicó, ¿verdad? Entonces, pero pues sí era un hombre que se le enseñó y él con fidelidad cumplió. Una de las cosas, hermana Margarita, que se destaca de Moisés es que él le daba ánimo al pueblo. Y por eso es que en el día domingo aparece ese subtítulo, Moisés da ánimo al pueblo. ¿Cuándo ocurrió esto, hermana? Dice que fue al acercarse el fin de Moisés. Pero ¿cuáles fueron las palabras de aliento que dirigió al pueblo y también a Josué? Sí, vamos ahí a encontrar la respuesta entonces en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versos del 1 al 8. Deuteronomio, capítulo 31, verso 1 al 8. Y entonces le vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice así:
Entonces Moisés habló estas palabras a Israel: Tengo ahora 120 años de edad y ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me dijo: No pasarás este Jordán. El Señor tu Dios pasa delante de ti. Él destruirá ante tu vista a esas naciones y las heredarás. Josué pasará ante ti, como dijo el Señor. El Señor hará con ellos como hizo con los reyes amorreos, Sehón y Og, y con sus reinos que destruyó. El Señor los entregará ante vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os mandé. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni les tengáis miedo, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros, nunca os dejará ni os desamparará. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Sé valiente y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor juró dar a tus padres. Tú se la darás en herencia. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le parece? Tremendas palabras. Es hermoso cómo el Señor vez tras vez cumple su palabra, ¿verdad? Y en otros versículos veíamos: el Señor no es hombre para mentir, sino que lo que Él habla, dice que lo cumple. Es tan hermoso saber cuánto el Señor es paciente con nosotros y siempre nos dice en aquel tiempo, ¿verdad?, a Josué y al pueblo, pero ahora en nuestros tiempos, amén, a nosotros nos dice: esfuérzate, cobra ánimo, anímate, no te desesperes, no desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo. Qué hermosas palabras. Amén. Y hermano Gaudencio, en estos tiempos de pandemia, cuando los pronósticos de lo que viene no son nada alentadores, ¿será que estas palabras son adecuadas? Bueno, yo creo que sí, pastor, ¿verdad? Ahora que no solamente esperamos cosas más difíciles, pero lo mismo que este siervo le dijo a Josué y al pueblo, pues sí, es lo mismo que hoy nos dice a nosotros. Y me llama mucho la atención porque de los labios que salen estas palabras fueron de un hombre que tuvo la experiencia, ¿verdad? No era una simple teoría, sino que era una experiencia vívida en su diario vivir. Y él miraba cómo al Dios que él servía es un Dios todopoderoso, que amén, puede sostener. Y como dijo la hermana, pues lo mismo nos dice, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Amén. Mis hermanos, estamos nosotros también a las fronteras de la Canaán celestial. Los enemigos, conforme ya estemos por entrar, se van a levantar y organizar de una manera tan terrible en contra de nosotros, y por lo tanto las palabras de Moisés también son adecuadas para nosotros. Él nos dice también a nosotros: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, amén, y no te va a dejar ni te va a desamparar. Amén. Amén. Es verdad, hermanos, que el nuevo orden mundial está planificando aceleradamente concretar su agenda. Es verdad de que aparecerá como nunca el hijo de perdición emprendiéndola contra el pueblo remanente, pero ya de antemano el Señor nos dice: cobren ánimo, amén, no tengan miedo, esfuércense, que yo voy con ustedes. Amén. No los voy a dejar ni los voy a desamparar. Amén. Hermanos y hermanas, seamos fuertes, seamos firmes y valientes. Amén. Animémonos porque los enemigos que se ven superpoderosos, Dios los va a derrotar. Amén. Aquí Moisés le dice al pueblo que es Dios el que va a ir delante. Les dice que es Dios el que va a pelear y el que va a destruir a las naciones, como también a sus líderes, aquellas naciones y líderes que se opongan a su pueblo.
Así creo, hermanos, de que Moisés animaba al pueblo y nos muestra que era un líder que de verdad era el que el pueblo necesitaba. Amén. Como el espíritu de profecía, hermano Gaudencio, si lee usted de la declaración, la primera parte hasta donde dice por el cual tenía que morir, y allí pues hace un comentario y luego aquí a la hermanita le damos que lea la siguiente parte. Muy bien, pastor. Dice, mientras el pueblo miraba a aquel anciano, que tan pronto le sería quitado, recordó con nuevo y profundo aprecio su ternura paternal, sus sabios consejos y sus labores incansables. Cuán a menudo, cuando sus pecados habían merecido los justos castigos de Dios, las oraciones de Moisés habían prevalecido para salvarlos. La tristeza que sentían era intensificada por el remordimiento. Recordaban con amargura que su propia iniquidad había inducido a Moisés al pecado por el cual tenía que morir. Mucho me llama la atención, pastor, lo que hace el comentario del Espíritu, pues decía que cuán a menudo, cuando sus pecados habían merecido los justos castigos de Dios, ahí estaba un hombre de oración y fe. Exacto. ¿Verdad? Un hombre que igual tipificaba también a Jesús, ¿verdad? Que intercedía por ese pueblo rebelde, por ese pecador. Y bueno, aquí está este hombre santo, que cada vez que ellos pecaban, en vez de reprochar, lo que hacía es intercedía por ellos. Y qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y interesante, dice que ellos, al ver, dice aquel anciano, que tan pronto les sería quitado, recordaban el aprecio y ternura paternal y los sabios consejos que les daba. Ahora dice que sentían tristeza y sentían también remordimiento. Aquí no cabe duda que se cumple aquello que dice que nadie sabe lo que tiene hasta cuando lo pierde. Sí. Porque ahora van ellos a mirar realmente que ese hombre sí va a hacerles falta. Y bueno, así el don profético nos dice que en medio de aquellas palabras de ánimo, el pueblo experimentaba esta tristeza de que su líder no estaría más con ellos. ¿Cómo sigue diciendo el don profético, hermana? Sigue diciendo aquí en Patriarcas y Profetas, la página 503. La remoción de su amado jefe iba a ser para Israel un castigo mucho más severo que cualquier otro que pudieran haber recibido, sobreviviendo él y continuando su misión. Dios quería hacerles sentir que no debían hacer la vida de su futuro jefe tan difícil como se la habían hecho a Moisés. Dios habla a su pueblo mediante las bendiciones que le otorga, y cuando éstas no son apreciadas, le habla suprimiendo las bendiciones para inducirlo a ver sus pecados y a volverse hacia él de todo corazón. Wow, qué interesante aquí. Israel ahora veía, ¿verdad?, a aquel anciano que les había dado consejos, los había cuidado, había intercedido por ellos. Ahora lo sentían o se podía sentir como un castigo, ¿verdad?, más severo que cualquier otro, dice, ¿verdad?, el que les fuera removido este líder. Y oh, cuánto arrepentimiento sentían ellos, ¿verdad? Aparte, deberían ahora pensar más cómo iban a tratar a Josué, ¿verdad? Con más cuidado, con más ternura, no sé, obedeciendo las órdenes que Dios daba por medio de él, ¿verdad? Deberían ser mejores. Entonces, aquí esta parte me llama la atención. Dice, Dios habla a su pueblo mediante las bendiciones que le otorga, y cuando éstas no son apreciadas, les habla suprimiendo las bendiciones. La pregunta es, ¿cuántas bendiciones nos hemos perdido, pastor? Por no escuchar, por no obedecer, por no creer a las promesas que Dios nos hace cuando Él nos dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que siempre va a estar con nosotros. Fíjense que con este
lectura que leímos de Deuteronomio en el versículo 7, paréceme, deberíamos como cristianos entonces sentirnos, ¿verdad?, orgullosos y en sumo grado por la esperanza cristiana y nuestra esperanza se centra en nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Los cristianos entonces, dice, tenemos buenas razones para ser la gente más feliz y optimista del mundo. Y más sin embargo, a veces, pastor, es triste vernos, ¿verdad?, deprimidos, con la cabeza baja y sintiéndonos tan mal cuando tenemos a un Dios que lo puede todo. Si solo ponemos nuestra vista en Él y confiamos. Amén. Bueno, interesantes las últimas palabras, ¿verdad? Que al quitar Moisés, o al quitar Dios a Moisés del pueblo, pues le quitó también al pueblo la bendición. Al darles a Moisés les dio la bendición. Y al quitarles a Moisés les quitó la bendición. Les habló cuando les dio la bendición y les habló cuando les quitó la bendición. Tremendo mensaje que hay aquí, como decía usted, para nosotros. Amén. Que también muchas veces el Señor nos da tantas bendiciones y muchas veces también de repente son quitadas, y es porque no estamos nosotros haciendo pues un aprecio de ellas, no estamos valorándolas, y entonces Dios habla quitándolas. Bueno, yo creo que este es un buen momento para que nosotros le pidamos a Dios de manera que nos ayude a valorar las bendiciones que nos ha dado. Amén. ¿Cuál es la bendición, hermanos, que hemos recibido nosotros? Son muchas las bendiciones, y yo creo que deberíamos, en respuesta a ese Dios tan grande que nos ha bendecido, deberíamos decidirnos a rendirle completamente nuestra vida a Él. Amén. Y también yo creo, hermano Gaudencio, que aquí viene un mensaje sobre la importancia que es de apreciar a aquellos líderes que Dios pone en su pueblo y que hacen su trabajo bien para el Señor, y no hacerles pues la vida, como decimos, de cuadritos, ¿verdad? Porque en el caso de Moisés, el pueblo sí que le estorbó muchísimo la obra, pero ahora vemos que ellos están viendo que realmente no debieron haber actuado así. Es importante, ¿no es cierto?, de que nosotros, si tenemos un diácono que hace bien su trabajo, un anciano de iglesia, ¿no cree usted que deberíamos nosotros pues agradecer y apreciar ese trabajo que hace este hermano, hermana? Bueno, pues yo creo que sí, pastor, sería bueno hacer una diferencia, la diferencia entre el pueblo de aquel tiempo al pueblo de hoy, ¿no? Usted dice, si lo hace bien, pues también creo que el anciano, el pastor, pues es digno de que se le reconozca, ¿no? Y de esa manera, pues uno incentivarlo a seguir haciendo las cosas como las está haciendo bien para el Señor, ¿verdad? Entonces, pues sí, sería bueno que hoy nosotros, pues no imitáramos esa parte negativa, hacerle la vida imposible y también atrasarle también la obra, porque si no hubiera habido tanta murmuración, no le hubieran hecho la vida tan imposible al líder que el Señor les había puesto, hubiesen también entrado más rápido a la Canaán, ¿verdad? Y pues no le hubieran causado tanto sufrimiento también al líder que Dios había puesto, ¿verdad? Mis hermanos, yo creo que hay que ver en la congregación, ¿verdad?, cuando tenemos ese hermano, hermana esforzado, entregado en la obra, y que pues ayuda mucho a que nosotros seamos fieles, deberíamos nosotros realmente orar por ese hermano, hermana, apoyarle y apreciarle, porque cuando ya no esté, vamos a ver que nos hace mucha falta. Personalmente yo debo estar muy agradecido con Dios por los ancianos de iglesia, que el Señor me ha permitido trabajar con ellos, porque puedo ver el esfuerzo que hacen, la dedicación que le ponen. Y no lo digo porque lo tenga aquí en mi hermano, ¿verdad? Pero tengo que reconocer que aquí en Houston, por la gracia de Dios, él es un hermano que, pues sí, muy dedicado, muy entregado, muy cuidador de la obra de Dios. Y es algo, hermano Gaudencio, que lo aprecio, y yo sé que la iglesia también lo aprecia. Y
pues siga así, hermano, siga así. Y si un día, porque Dios ya no quiere, pues ya no está usted con los hermanos, que quede como testimonio que usted también fue fiel en la casa de Dios. Amén, Y eso mismo espero que digan de mí, hermano, yo tengo que esforzarme, yo tengo que imitar a Moisés también en esto para que sea un testimonio de que uno realmente amó al Señor y se entregó por la obra de Dios. Vamos a orar por eso, ¿qué les parece? Vamos a rodearnos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque en esta lección estamos mirando la bendición que se tiene cuando tú pones un líder entregado, dedicado a la obra y que vela por la grey. En Moisés nosotros vemos, Señor, a ese tipo de líder al cual debemos imitar. Nosotros te rogamos, Padre, para que tengamos esas cualidades de Moisés, que nos bendigas con esas cualidades, Amén. que nosotros también, Señor, podamos ser como Moisés, Amén. todos unos obreros médicos misioneros, que también, Señor, cuidan al desamparado, que tiene paciencia con el rebelde. Oh Señor, te rogamos que nos ayudes para que podamos nosotros representarte de la manera como se dice aquí de Moisés, que fue fiel en toda tu casa. Amén. Señor, te ruego una bendición por los líderes, tanto hermanos y hermanas que en la iglesia se esfuerzan, se dedican en servirte. Te pido, Padre, para que nosotros también los reconozcamos, apreciándolos, respetándolos y siempre recordándolos en nuestras oraciones. Amén. Gracias por esta lección. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con estas palabras de ánimo de tu siervo. Así, Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.